fiestas y después de 400 cantinas. Y si me duele, me siento, pero creo que... Bien, ya son las 7. Vamos a... Ay, Ariel, dígale... Ah, no, ya me escucharon. Fabián, buenas noches. Vamos a iniciar orando, pidiendo la bendición del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, te damos gracias y te alabamos por esta bendición tan grande que tú nos has dado. Tú te diste a conocer a nosotros, tú te revelaste a nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo, y a tu Hijo Jesucristo lo conocemos por medio de las sagradas Escrituras que dan testimonio de Él, de tu Hijo Jesucristo, de principio a fin. Concédenos entonces que cada vez que nos acercamos al libro santo, nuestro conocimiento de Jesús sea mejor para amarlo más y para servirle mejor. En el nombre de Jesucristo, amén. Estamos iniciando la tercera parte del catecismo. El catecismo está dividido en partes, en secciones, y esta parte es, preciosa. Todas son, pero vean, habla de la gratitud del creyente. Esto es lo que diferencia a una religión de obras en la cual las personas están procurando salvarse por lo que ellos hacen o por lo que no hacen, de lo que provoca el verdadero evangelio correctamente entendido. Provoca lo que vamos a estar estudiando, gratitud. Entonces dice así la pregunta 95. Puesto que somos librados de todos nuestros pecados y miserias, sin ningún mérito de nuestra parte, por la misericordia de Dios, y solo por causa de Cristo, ¿por qué razón debemos hacer buenas obras? La respuesta: porque después de habernos redimido con su sangre, Cristo también nos renueva a su propia imagen por medio de su Espíritu, para que nosotros, habiendo recibido tan grandes beneficios, nos mostremos agradecidos a Dios y lo honremos toda nuestra vida, y en segundo lugar, para que cada uno de nosotros esté seguro de su fe por sus frutos. Y finalmente, para que por nuestra buena conducta podamos ganar a otros para Cristo. En esta sección entonces estaremos viendo cómo se refutaba aquella acusación que había en el siglo XVI de parte de la Iglesia romana, de que si nosotros predicábamos una justificación por sola la fe, estábamos propiciando que la gente entonces viviera descuidadamente, porque enfatizamos que no hay nada que podamos hacer para salvarnos, que nada nos hace merecer la salvación, que es completamente por fe en Jesucristo. Y entonces ellos decían, si ustedes enseñan tal cosa, están impulsando a la gente a vivir descuidadamente, a no hacer buenas obras ni a buscar la santidad.
lo cual es una deducción lógica, pero para alguien que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo lo entiende diferente. Entonces vamos a ir a algunas citas. Este es el tema que vamos a estar tratando precisamente, el de las buenas obras que produce el Evangelio y que son en respuesta agradecida a lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces vamos a ir leyendo. La epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 3. Como solemos hacer, algunos lo tiene Joan, Romanos 6, leemos los versículos el 1 y, el 1 al 3 más bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bien. Ahora vamos a leer el capítulo 12, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Don Eric, sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, leemos dos citas más antes del comentario. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Primera de Pedro, ¿lo tiene Andy? Capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 9. Al 9. No, el 9, por favor. Okay. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y primera a los Corintios 6:20. Jonathan. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, estas citas que hemos leído nos muestran que en la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo y Pedro, los apóstoles que predicaron el Evangelio de la Gracia, asumían que aquellos que se beneficiaban de la salvación recibiendo con fe este Evangelio, esta promesa de que hay perdón de todos sus pecados por la fe en Jesucristo, reaccionaban a esa bendición de una manera diferente. Reaccionaban ¿cómo? Abandonando el pecado. Porque vean que el apóstol Pablo se pregunta, ¿y entonces qué? ¿Esto nos da permiso de pecar? Y dice, jamás, porque hemos muerto al pecado. Y ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Será que no ha muerto al pecado? Porque alguien que al ofrecérsele ese evangelio de la gracia, que le dice a la persona, usted no se lo puede ganar, Cristo hizo todo lo que había que hacer, no hay que añadir nada a lo que Jesucristo hizo. Y si esa persona reacciona ante eso diciendo, entonces ya, ahora no, peca tranquilo, no se siente mal, entonces no ha muerto al pecado, parece. Porque esa es la respuesta del apóstol Pablo, es que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir en ese camino si ya morimos? Entonces, la posibilidad hay de que tal persona ni siquiera ha nacido de nuevo. Por otro lado, el apóstol Pedro nos dice, ¿para qué fue que el Señor nos llamó? Y nos llama con calificativos hermosísimos. Vosotros sois, dice, nación santa, pueblo elegido de Dios y todas esas cosas de real sacerdocio, pero Él nos dice ¿para qué? Él nos dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y entonces, ese es el asunto. No podríamos nosotros
andar hablando de las virtudes del Evangelio y del poder de Cristo si nosotros no vivimos santamente. Y 1 Corintios 6:20 lo que nos dice es, hay otra razón muy clara. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si eso está bien claro, entonces tenemos ya la primera parte, que es la que decía, que entonces como Cristo nos redimió con su sangre, también está renovando en nosotros su imagen. Y esto es algo bien bello porque debemos entender lo siguiente. Todo ser humano lleva la imagen de Dios. Hasta el más malvado de los pecadores es un ser humano que todavía lleva la imagen de Dios. Claro, terriblemente manchada por el pecado. Y eso es lo que hace el pecado en el ser humano, manchar la imagen de Dios. Sin embargo, cuando la persona es convertida, cuando la persona entiende el Evangelio, abraza el Evangelio con fe, comienza ese proceso en el cual Cristo está renovando la imagen de Dios en nosotros, o limpiando esa imagen manchada, si lo queremos ver. Y la Escritura lo que nos dice es, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene plenamente la imagen de Dios. Vamos a ir a más citas entonces para ver que nuestra vida tiene que honrar a Dios. 1 Pedro 2:12, por favor. Eric, por favor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, se nos dice que el cristiano tiene una manera de vivir, no es la misma de los demás. Dice, el apóstol Pedro les dice que deben considerar su manera de vivir. Y aquí, entonces hagamos el alto para hacer la aplicación. ¿Cómo es su manera de vivir? ¿Vive usted como vive el resto del mundo? Y al decir esto, tenemos que ver es todo, cómo piensa uno, cómo reacciona ante las cosas, cómo juzga los acontecimientos, cuál es su vocabulario, cuál es su reacción ante todo esto que la cultura nos muestra, el entretenimiento, la diversión, los placeres. ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Es la misma del mundo? Porque si fuera así, estaríamos todavía en lo que el apóstol Pablo llama la corriente de este mundo. Pero una vez que la persona ha sido salvada por la gracia de Dios y transformada, ahora ya no va con respecto a la corriente del mundo, sino que tiene una diferente manera de vivir, la cual Dios usará como testimonio en el día que Él ilumina a aquellos que estamos tratando de alcanzar para Él. Ahora, hay algo también en esto. Al ver ese fruto, al ver los cambios que Dios ha hecho en nuestra propia vida, comienza nuestra fe a estar más firme. Usted no podrá tener una fe firme ni una seguridad de salvación si usted no anda santamente. Usted tendrá dudas, que será lo que pasa. Y de veras también nosotros tenemos dudas cuando vemos a alguien que dice ser creyente, pero sus actitudes, palabras, su manera en que gasta su tiempo, su poca fidelidad a las cosas del Señor nos hace pensar. Esos no son los frutos. Y lo otro es el efecto contrario. Cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ese deseo que tenemos de ser fieles a Dios, de pelear la batalla, de apartarnos del mundo y del pecado, eso nos da a nosotros un sentido de seguridad. Pero con este cuidado, no basamos nuestra seguridad en eso que hacemos, sino que vemos eso que hacemos como el resultado bendito, como el fruto de algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es que nos da seguridad. Leámoslo entonces, 2 de Pedro 1:10, por favor. Amén. Sí, Eric. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vean que yo creo que está muy claro lo que el apóstol Pedro dice. Procuren hacer firme la vocación y elección. Vocación significa llamado. Entonces es como preguntarle, ¿usted de veras fue llamado? ¿Y ha atendido ese llamado de Dios? Entonces debe mostrarse que usted atendió ese llamado. Dice, usted dice ser de los elegidos. Debe mostrarse, dice, procurad hacer firme.
Hay quienes no pueden entonces gozar de esa seguridad de decir yo soy de Cristo, camino con Él y todo. ¿Por qué? Por cómo están caminando. Más bien aprovecha todo eso Satanás para meterle dudas. Y pudiera ser que sí sea cristiano, pero ya no lo sabemos, porque su caminar no lo indica bien. Mateo 7, 17 y 18. Jonathan. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Vean, con respecto a esto del fruto, tengamos en cuenta esto. Alguien me decía, bueno, es que el fruto no es algo, es algo que yo no puedo producir. Dice, yo puedo cultivarlo, pero yo no lo puedo producir, es Dios quien lo produce, me decía. Pero hay que ser cuidadoso con eso, porque pareciera en esa manera de pensar que yo me tengo que estar ahí y esperar a que el fruto se dé. Pero con esto que acaba de leer Jonathan, vemos que es una cosa, ¿usted es un árbol bueno o es uno malo? Si es un árbol bueno, dará fruto bueno. Ahora sí, usted tiene que trabajar en que dé más fruto. Y quisiera leerles, esta no viene ahí, pero lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver si es sí. Vean a Jesucristo hablando con sus discípulos y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué precioso, ¿verdad? Es al revés de lo que la gente está diciendo. No, nosotros no somos el de la iniciativa, es Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero luego dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, quiere decir que hay un propósito en esa elección, en ese llamamiento. Y tenemos que verlo en nuestra vida. ¿Qué es? Que vayamos y llevemos mucho fruto. Sí, el fruto lo produce de una manera natural el árbol, en un sentido, pero en otro, con todo lo que se hace para que produzca más fruto, ¿verdad? Porque eso es lo que dice aquí. Cristo lo que quiere es que vayamos, llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Y había dicho, el asunto es que si usted no tiene un nuevo corazón, usted todavía es un árbol malo, no va a dar fruto bueno. Va a dar fruto, si se quiere, falsificado. Porque no estamos diciendo también que un inconverso, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede dar frutos que son aparentemente de cristianos. Puede, pero no son verdaderos. Y lo cual se mostrará después. Gálatas 5:22 dice, sí, María Fernanda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sí, mansedumbre. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nos dice que hay un fruto. Ese fruto, si se ve, está la frase, el fruto, es un fruto y está compuesto de esas virtudes. Nosotros no tenemos derecho de decir, yo sí lo tengo, pero aquel no lo quiero tener. No, todas esas virtudes debemos tenerlas en alguna medida y no siempre las tenemos en una buena medida, pero un cristiano las tiene en alguna medida y va mejorando en ellas. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso. Pero entonces sí hay un fruto que identifica a los que tienen al Espíritu Santo. Ahí está en la Biblia. El Espíritu Santo produce eso en su vida. Pregunto, ¿está produciéndolo? Debe ser así. Y leemos 1 Pedro 3:1 y 2. Joan. 1 Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ok, en este momento está hablando en particular a las mujeres y lo que produce esa conducta que debe ser de las cristianas casta y respetuosa,
Pero se nos dice a todos, Mateo 5:16, que es el que sigue, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, todos nosotros debemos alumbrar, ir alumbrando. ¿Cómo brillamos nosotros? Con la luz de Cristo, mostrando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en nuestra conducta, nuestras palabras. Usa Dios, ¿para qué? Para que impacte a los que nos rodean y ellos consideren, ¿qué es? ¿Por qué este reacciona así? ¿Por qué este no se enoja como los demás se enojan? ¿O por qué incluso en ocasiones que justamente se ha enojado no ha hecho lo que hacen los demás en sus palabras o en sus acciones? Es diferente. ¿Por qué él no ve las cosas como las ven los demás? Esa es la razón. Entonces, todo eso produce en el cristiano el Espíritu Santo. Y, insisto, es un resultado de gratitud. No lo olvidemos, es por gratitud. De ninguna manera estamos pensando nos estamos ganando el cielo con nuestra obediencia o nuestra actitud. No, estamos diciendo el cielo que Cristo ganó para mí me hace responderle a Él en gratitud. Quiero vivir para Él, quiero vivir como Él nos enseñó. Pregunta 96. Entonces, dice, ¿no pueden ser salvos los que son ingratos y permanecen aún despreocupados de sus pecados, no convirtiéndose de su maldad? Esto, como les digo, es estas preguntas son en reacción a lo que se decía de la doctrina protestante y reformada. Entonces él dice, no, eso no es lo que nosotros estamos predicando. De ninguna manera pueden salvarse esos, pues la Escritura testifica que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Y cuando nosotros leemos en 1 Corintios 6:9 eso, primero el apóstol dice, no erréis. Esa frase es importante, hermanos. Dice, no erréis. ¿Qué significa? No se me equivoque usted, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, por más experiencias espirituales que diga haber tenido y por su pedigrí, que usted es hijo de pastor y nieto de pastor. No, eso no sirve. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no se trata de que porque va a la iglesia, que porque fue bautizado, nada de eso funciona. Tiene que tener un corazón nuevo, cambiado por Cristo, que produce precisamente santidad. ¿Quién puede leer Efesios 5:5 y 6? María Fernanda, sí. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Oiga esa otra exhortación que leyó. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por esos pecados, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿por qué estaría diciendo el apóstol nadie os engañe con palabras vanas? Quiere decir que había algunos que metían una doctrina, en particular en Apocalipsis se habla de unos llamados nicolaitas, que creían que no. Usted es cristiano, ya usted aceptó a Cristo y a veces cae en fornicación, a veces se emborracha, a veces no, pero ya usted es de Cristo. Incluso hay quienes llegaron a afirmar, y todavía hay unos de una secta herética que dicen que el cristiano no peca. Es más, aunque ande en esas cosas, pero no peca, porque ya está limpio por Cristo. ¿Ven qué fácil se distorsiona una verdad? Porque sí, nosotros afirmamos que el que es verdadero cristiano, sus pecados han sido perdonados todos. Los que voy a cometer mañana. Y eso me pone a pensar, qué tremendo. El día de mañana ni siquiera ha llegado. Y el día de mañana, de alguna manera, ofenderé yo a Dios, porque esa es la realidad. Todos los días pecamos. Y sin embargo, de esos pecados que no he cometido, Jesús, mi Señor y Salvador, pagó el precio. Ahora, ¿eso a qué le lleva?
a una gratitud y a una entrega que yo digo, Señor, no quiero practicar esos pecados que hicieron necesaria la cruz de Cristo. No, jamás va a la persona a decir, bueno, ya Él me perdonó todos los pecados, aquí voy a vivir descuidadamente. Leamos 1 de Juan 3, 14 y 15. Lo tiene Ariel. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vean de este que estamos hablando. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes tenemos que practicar y cuidarnos, como todo eso que hemos leído. Ninguna conducta inmoral, ninguna obscenidad, ni vicios, ni nada de esas cosas. Hay que limpiarse. Pero ¿de cuál virtud habló Jesús como la marca de sus discípulos? En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Esta es la marca principal, eso que acaba de leer. El que no ama a su hermano está en la muerte. El amor es lo que debe identificar a los verdaderos cristianos. Ahora bien, lo que la gente hoy llama amor no es el verdadero amor. ¿Qué llama la gente hoy amor? Excusarle todo a las personas y decirle que todo está bien. Entonces una persona vive en pecado, pero como yo lo amo, le digo, todo está bien. Así te ama Dios. Y eso es falso, eso no es verdadero. El amor verdadero de Dios habla con la verdad y vuelven las palabras, no erréis. Nadie os engañe con palabras vanas. Entonces, una de las marcas que nosotros tenemos que identificar cuando alguien, por ejemplo, viene a nuestra iglesia, a una iglesia del Señor y dice que es creyente, que es convertido, que tiene el Señor, lo que sea como él quiera decir, que es cristiano, ¿qué es lo que vamos a indagar? ¿Hay amor en esa persona? De alguna manera tenemos que pedir al Señor, debo identificar, ¿hay amor de esta persona por los demás? ¿Por los que llaman a ser sus hermanos? Esa es una marca importante, porque ahí, como dice, si no lo hay, no ha habido, entonces, una obra de gracia. Porque el mismo Jesucristo nos decía, si hacéis bien a los que son amigos suyos, si saludáis a los que os saludan, eso que tiene de diferente, eso lo hacen todos los impíos, todos los gentiles, todos los ateos pueden hacerlo, ser buenos con los que son buenos con ellos. Es lo que Jesús dice, amad incluso a vuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, incluso a esos poder amarlos y orar por ellos. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la marca. Y así es como nosotros vemos entonces esa obra de gracia. Una pregunta más, la 97, dice, vamos a ver 2 preguntas más. ¿En qué consiste la conversión del hombre para con Dios? Respuesta: consiste en la mortificación del viejo hombre y la vivificación del nuevo hombre. Es decir, nos va a hablar de la conversión verdadera en 2 aspectos, una mortificación y una vivificación. ¿Y por qué tengo que decir la conversión verdadera? Igual como por lo que tenemos que decir cristiano verdadero. No deberíamos. Es que alguien es o es cristiano o no lo es. Pero al ser tantas personas las que profesan ser cristianos y no dan fruto de justicia, tenemos que usar un calificativo y llamarle verdadero cristiano. Aquí igual. Dice que se convirtió la persona. Pero ¿cuántas veces esa conversión, lo único que realmente hizo fue que una persona que iba a cierta iglesia, ya no va a esa iglesia, ahora va a otra, y eso es todo el cambio que hubo en la conversión, la iglesia a la cual asiste. Pero él en sí mismo es como siempre ha sido, básicamente la misma persona con las mismas actitudes, pecados, vicios o maneras de ser, carácter, todo igual. ¿Qué cambió?
¿Dónde está la conversión? Dice, sí, se convirtió, nada más que va a otra iglesia, eso es la única conversión que ha habido. Pero la verdadera, la conversión de la que estamos hablando, tiene estos dos aspectos. Mortificación del hombre y también vivificación. Leamos al respecto. Entonces vamos a ir a las citas. Romanos 6, versículos 4, 5 y 6. Jonathan. Que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, entonces se nos habla de un viejo hombre. Todo creyente debe poder hablar de esa manera de sí mismo. Yo debo poder decir el viejo Alexander. Cada uno de ustedes, su nombre, el viejo yo. Ya no soy más así, pero a veces quiere levantarse de su tumba. Entonces por eso es que se nos enseña que hay un proceso de mortificación, el cual es continuo y progresivo. Ese hombre, ¿quién era ese hombre? Ese hombre se amaba a sí mismo, hacía su propia voluntad, seguía su propio camino. Pudiera ser cristiano de labios, pero no de corazón. Respondía mal por mal. No amaba a Jesús y respetaba la ley de Dios. Ese es el viejo hombre. Y lo que aquí nos dice es muy interesante, porque precisamente está combatiendo el pensar que un cristiano puede seguir en lo que haga. Pero aquí dice, es que para eso fue que Él nos resucitó por la gloria del Padre, para que nosotros andemos en vida nueva. No la misma vida de antes, vida nueva. Sigo insistiendo, cuán necesario es hablar esto claramente para que las personas se le analicen y dicen, ¿usted tiene vida nueva o es usted como siempre ha sido, básicamente? Efesios 4, 22 al 24. Don Erwin. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a las deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo. Vea que usa otra vez el mismo lenguaje. Primero nos dice una pasada manera de vivir, la vida vieja. Y dice, despojados del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? No se aferre a él. Hay cosas de su vida antigua que todavía quedan ahí. Y usted al identificarlas debe decir... Por eso explico, ¿verdad? El camino de la vida cristiana es un camino de santificación progresiva. Entonces, en ese camino de comunión con Dios, en su palabra, en la oración, nos damos cuenta, identificamos algo que es de la vida vieja y del viejo hombre. ¿Qué hacemos? No nos aferramos a eso. No nos decimos, es que así soy yo y así he sido siempre. No, esto es del viejo hombre, me despojo de él. No lo quiero más. ¿Y qué es lo que dice? Que dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy hablaba con un joven de esto y es algo que es importante tener presente. El ser humano está viciado a sus pecados, es decir, le llamamos pecados habituales. Sus ojos y sus sentidos están habituados al pecado. En particular voy a hablar de uno de ellos, que es la lujuria. La persona es como un radar para andar viendo y deseando a aquella que no es su esposa. Y entonces, eso es del viejo hombre. Usted dice, no voy a ver otra. Digamos, el casado, porque tiene una esposa ya, y el soltero dice, porque esa no es mi esposa, Dios me dará una, esa voy a ver, pero ninguna de estas no debo verla. Eso para algunos es ser demasiado radical y está yendo demasiado allá y
Y de hecho hasta alguien dice, no, es que lo bonito lo hizo Dios para verlo, y tonterías así, eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros tenemos que entender, ¿por qué reaccionan así los ojos? Porque usted tiene muchos años, le dio rienda suelta a sus ojos y a su mente. Y ahora tiene que combatir eso, y cuando los ojos se quieren ir, no, porque eso es del viejo hombre, y yo soy una nueva criatura en Cristo, no voy a pecar de esa manera contra mi Dios. Esto es lo que la Biblia dice. No se parece a lo que muchos quieren practicar, pero es lo que la Biblia dice, que ese viejo hombre está viciado con esos deseos engañosos, y que ahora ya nosotros no, porque ahora tenemos, como también el que leía Eric, transformados por medio de esa renovación del entendimiento, de lo cual también habla aquí, renovados en el espíritu de vuestra mente. No somos los mismos, es una vida nueva. Colosenses 3, del 5 al 9. Ariel lo tiene. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gracias. La frase que se utiliza aquí es haced morir. ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? ¿Matarlo? Eso es. Pero la frase está dicha en haced morir porque no se muere así nomás. Sigue como esas víboras que usted y sigue moviéndose. Haced morir, mátelo y siga matándolo. Todo lo que hay todavía de terrenal en nosotros, toda tendencia al pecado. Y nos vuelve a recordar, nosotros tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, porque dice que estos pecados, y en realidad cualquiera, pero aquí menciona unos, son los que provocan la ira de Dios. El enojo de Dios justo viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué se llaman hijos de desobediencia los que viven estos pecados? ¿Qué están desobedeciendo? La ley de Dios. ¿Ven? Todo es una unidad. La ley de Dios es lo que ellos están desobedeciendo, y por tanto se vuelven también hijos de desobediencia. Y vamos a ver 2 Corintios 7:11. ¿Quién lo tiene? Sí, Eric. 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido conquistados según Dios. Ese será. Dice 2 Corintios 7:11. Sí, pero léalo a ver, porque si yo había visto que había una cita que... Sí, 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido conquistados según Dios, que es su solicitud produjo en vosotros. Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ok, lo que está realmente leyendo el hermano es cómo se trató un caso de inmoralidad. Pero esta otra cita sí creo que nos ayuda más a ver la tarea esa de mortificación. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y entonces aquí nos da un elemento más, según lo que leyó el hermano, y es cómo se trataría el pecado en la iglesia. Vamos a ver una pregunta más. ¿Qué es la mortificación del viejo hombre? Lo hemos estado leyendo, pero aquí nos lo explica más detalladamente. ¿Qué es eso de mortificación? Recuerden que estamos llamando mortificación a haced morir. O, como les dije, mátelo. Tiene que matarlo y seguirlo matando. ¿Cómo lo describe? Es lamentar verdaderamente y de corazón que has ofendido a Dios por tus pecados,
aborrecerlos y apartarte de estos diariamente cada vez más. Ven como no es algo definitivo que se hace un solo día, así quisiéramos que funcione. Y por eso es que son populares esos métodos de venga para imponerle las manos y ya sacarle el demonio y todo. Y eso es más fácil y más rápido parece, pero no funciona. Ustedes son conscientes y los que hayan pasado por esos procesos erróneos sabrán. Se fue todo contento porque oraron por él, le ungieron aceite, le hicieron de todo. Y a los 2 días se vio que todavía estaba luchando con el pecado. Eso no se soluciona así. Eso es diariamente. Diariamente estar alerta, diariamente pelear la batalla, diariamente hacer morir en nosotros lo terrenal, lo que todavía queda del viejo hombre, de la vida antigua. Vamos a leer entonces Romanos 8:13, que es el versículo que más claramente habla de la mortificación. Hermana Fernanda, sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien, 2 alternativas. Usted quiere vivir conforme a la carne, el pecado lo va a matar a usted. Así lo decía John Owen. O usted mata al pecado o el pecado lo mata a usted. Ahora, nosotros tenemos una batalla que no se puede pelear en nuestras fuerzas. Por eso ahí dice, mas si por el Espíritu, mas si por esa capacitación que da el Espíritu Santo, por esas fuerzas, por ese poder que viene del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que no se le da de ninguna manera en el Evangelio de la gracia oportunidad al pecado, que es como la gente lo ha querido malinterpretar. Algunos hasta le llaman la supergracia. Es que la gracia es tan abundante. No, pero de ninguna manera la gracia lo que nos muestra es el amor, misericordia de Dios, dando a su Hijo Jesucristo, Él derramando su sangre, Él pagando el precio y produciendo por medio de su Espíritu una vida nueva en aquellos que reciben esa gracia. ¿Ven? Mas si por el Espíritu hacéis morir. Ahora, dice si por el Espíritu. ¿Tiene usted al Espíritu? Porque la Biblia misma dice también en Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece. Porque el Espíritu de Cristo es el sello de pertenencia, es la marca identificadora. Este de Cristo tiene el sello. No es algo visible, pero es algo que da frutos visibles, sí. Está en el alma. El Espíritu Santo que lo hace. Y ahora leamos, estos son 2 citas que nos hablan de conversión, de dejar el camino. Vamos a leer las que son del Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento había creyentes verdaderos también. Vamos a leer Joel 2:13 y otro, por favor, prepáreme, Oseas 5:15. Joel. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele de castigo. Bien, este profeta Joel está hablándole a un pueblo que ha recibido el castigo de Dios. Vinieron unas plagas al pueblo por causa del pecado. Y vean que qué importante esto que dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a solucionar las cosas con una religión fácil externa. Y esa costumbre de romperse la ropa era lo que identificaba a los que se indignaban o se arrepentían. Pero pasó a ser una cosa simplemente externa. Entonces dice, sí, qué barbaridad, rompemos las ropas. Pero él dice, sí, pero eso no hizo nada. Ese acto externo no corresponde a algo realmente interno. ¿Qué quiere Dios, según el profeta? Que sea en el corazón donde usted está dolido de haber ofendido a Dios. La gran mayoría de las personas que dicen arrepentirse, lo que se duelen es de las consecuencias de sus pecados y no de sus pecados mismos. Y nosotros mismos creyentes tenemos que verificar
Si de verdad eso es lo que nos está moviendo, porque sí, Dios usa castigos para despertar nuestra conciencia, para darnos una palmadita. Dice, ¿qué sucede aquí? Usted está viviendo como si no tuviera vida nueva en Cristo. Entonces hay un castigo que le llama a arrepentirse, a convertirse. Y vemos entonces que este proceso, que esta conversión, aunque sí, como el creer es en un sentido instantáneo, el día que usted verdaderamente cree, Dios hace un cambio en su vida, hay conversión, pero esa conversión sigue, debe ser siendo ejercitada, debe seguir siendo ejercitada, porque convertirse está relacionado mucho con el arrepentimiento, es un volverse constantemente. Digamos, vamos por el camino de Cristo. Conocimos al Salvador, hemos dejado el mundo para seguirlo a Él, pero de pronto viene el enemigo, viene el mundo, viene todo esto y nos distrae. Y cuando vimos, nos desviamos un poco o mucho, del camino. Un desviarse. Sucede, los que hayan leído El Progreso del Peregrino, y si no se los recomiendo, qué claro que describe esas trampas del demonio y cómo de inocente y de ingenuo cae el cristiano. Y cuando se da cuenta, me desvía del camino. ¿Qué hay que hacer? Volver al camino, y eso es conversión. Vuelva al camino. Porque Oseas 5:15. Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oiga, es un buscar a Dios en medio de la angustia y un volverse a Él. Eso es la mortificación del pecado. Por no hablarse de estos temas, por no hablarse de la necesidad que tenemos de una conversión continua, de un arrepentimiento continuo, de una mortificación del pecado continua, entonces la gente vive como vive. Se extravió y ni siquiera se ha dado cuenta que se ha extraviado. ¿Por qué? Porque las predicaciones están llenas de un montón de elementos que no son bíblicos y que no ayudan al alma a volver al camino. Bien, vamos a dejar las otras preguntas. Ya, como les decía, vamos a hablar de las dos cosas, tanto de matar a aquel viejo hombre, de matar el pecado, como lo otro, que es la vida, cómo necesitamos y cómo hay oraciones en la Sagrada Escritura que nos llaman a la necesidad de ser vivificados. Vivificar significa dar vida, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de eso y lo vamos a estudiar de hoy en 8. En particular ese salmo precioso del 85 que dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Mis estimados, oremos, porque eso es lo que queremos ver, una iglesia viva, que vive para Cristo, que está apartada del mundo y del pecado. ¿Por qué? Porque responde de manera en gratitud, de manera agradecida a la gracia de Dios. Vamos a orar. Glorioso Dios, te damos gracias que nos concediste una vez más estar aquí estudiando tu palabra. Y yo te alabo y te doy gracias por cada uno de los que dejó otras cosas para venir y reunirse y estudiar la Biblia. Tú sabes cuáles son las razones de cada uno de los que hoy no vino. Hay quienes están tal vez enfermos, otros salieron de la ciudad. Tú conoces, pero queremos ver más gente interesada en saber cómo se vive la vida cristiana y realmente qué es ser cristiano. Trae, Señor, almas. Y seguimos clamando a ti todos los días desde ahora, esperando que tú nos concedas una cosecha para el próximo año que estamos planeando los cultos evangelísticos. Que sea muy exaltado el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús, y que las almas sean grandemente bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Es que, qué raro, eso de estar de pie, descarga, seguro la descarga, claro.